Si una báscula da las medidas en gramos y otra báscula distinta da las medidas en décimas de gramo, ¿cuál es más sensible? ¿Cuál da las medidas más precisas? ¿Es lo mismo precisión que sensibilidad? Vamos a verlo. Bien, pues vamos a empezar con el concepto de sensibilidad. La sensibilidad es la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar un instrumento de medida. Para entenderlo mejor vamos a poner un par de ejemplos con dos básculas distintas. Os dejo dos fotografías con una báscula de cocina, la de la izquierda, y una báscula de laboratorio, que es la de la derecha. ¿Qué es lo que he hecho? Con esas dos básculas he medido la masa de mi teléfono móvil. Mientras que la báscula de cocina me ha dado una masa de 207 gramos, la báscula de laboratorio me ha dado una masa de 207,3 gramos. Como vemos, son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Bien, pues la diferencia es la variación de magnitud que puede apreciar cada una de ellas. Como podemos ver, la báscula de cocina puede apreciar una variación de 1 gramo. ¿Por qué? Porque puede pesar cosas de 207 gramos, de 208, de 209, de 206, pero siempre va de 1 gramo en 1 gramo. Por tanto, la variación más pequeña que puede apreciar es 1 gramo. En cambio, la báscula de laboratorio puede ir de 0,1 gramos en 0,1 gramos, es decir, puede medir cosas de 207,1, 2, 3, 4, 5, etc. Por tanto, su variación, la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar, es de 0,1 gramos. Como la variación que puede apreciar la báscula 2, la de laboratorio, es más pequeña que la que puede apreciar la báscula 1, la de cocina, decimos que la báscula 2 es más sensible. Por otro lado, cuanto más sensible sea un instrumento de medida, este nos otorgará medidas con un mayor número de cifras significativas. ¿Pero qué son las cifras significativas? Bien, pues son los dígitos de una medida cuyo valor conocemos siempre con total seguridad. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta primera medida, 207,3 gramos, que es la de la balanza de laboratorio. En este caso hay 4 dígitos que sabemos con total seguridad, el 2, el 0, el 7 y el 3. Decimos que tiene 4 cifras significativas. Segundo ejemplo, tenemos 0,070 segundos. Aquí tenemos solo 2 cifras significativas y me preguntaréis ¿por qué si hay 4 dígitos? Bien, estos dos ceros de aquí sirven únicamente para situar la coma decimal. Por tanto, esos ceros nunca se consideran significativos. Sin embargo, este cero de aquí sí me está dando una información, por tanto, sí lo considero significativo. Es decir, aquí solo tendríamos el 7 y el 0 como cifras significativas, 2. Y por último, 12,3 centímetros, las 3 cifras que aparecen serían significativas. Bien, ¿y por qué es tan importante esto de las cifras significativas? Pues porque está directamente relacionado con el concepto de precisión. Cuantas más cifras significativas tenga una medida, más precisa será esta. ¿De acuerdo? Por eso decimos que la precisión al final es como el número de cifras significativas de una medida. Llegados a este punto, un error muy común es pensar que cuantos más decimales tenga una medida, más precisa es. Pero esto no es así. Se desmonta muy fácilmente con un ejemplo. Rescatamos el 12,3 centímetros de antes, que tenía 3 cifras significativas, y lo pasamos a metros. Al pasarlo a metros, vemos que obtenemos 0,123 metros. Estas dos medidas son iguales. Esta de aquí tiene más decimales, tiene 3 decimales y esta solo tiene 1. Sin embargo, son exactamente igual de precisas. ¿Por qué? Porque ambas tienen 3 cifras significativas. En este caso 1, 2 y 3 y en este caso 1, 2 y 3. Recordemos que este 0 sirve para colocar la coma decimal y por tanto no es significativo. Por tanto, volviendo al ejemplo anterior de las básculas, la de cocina y de laboratorio, habíamos llegado a la conclusión de que la báscula de laboratorio apreciaba una variación de magnitud más pequeña y eso hacía que fuera más sensible. Bien, pues como esta báscula es más sensible, es capaz de dar medidas con un mayor número de cifras significativas. Aquí lo vemos, 4 frente a 3. Y como las medidas que da tienen más cifras significativas, decimos que esas medidas son más precisas, tienen más precisión. Resumiendo, un instrumento más sensible me da medidas con mayor número de cifras significativas y por tanto medidas más precisas. Muy bien, si resumimos todo lo que hemos visto en el vídeo, tenemos esta tabla de aquí. Recordemos que hemos visto dos conceptos, concepto de sensibilidad y concepto de precisión. ¿Cuál es la diferencia? La sensibilidad es la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar un instrumento de medida, mientras que la precisión es el número de cifras significativas de una medida. Por tanto, mientras que la sensibilidad es una cualidad del instrumento, la precisión es una cualidad de la medida. No es correcto decir que un instrumento es más preciso o menos y tampoco es correcto decir que una medida es más sensible o menos. Y por poner un ejemplo distinto al de las básculas de antes, vamos a hablar de tiempos. Vamos a enfrentar un reloj analógico de agujas contra un cronómetro. Claramente,
El reloj analógico solo nos va a permitir tomar medidas de 1 segundo en 1 segundo, mientras que el cronómetro es muy probable que aprecie hasta centésimas de segundo. Por tanto, veamos las medidas, la precisión de las medidas de estos dos instrumentos. El reloj analógico, al tomar una medida, nos ha dado 26 segundos, mientras que el cronómetro nos ha dado 26,34 segundos. Como podemos ver, como el cronómetro es más sensible, da una medida con un mayor número de cifras significativas, es decir, una medida más precisa. Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo sobre errores en la medida y los distintos tipos de errores que existen. Además, te dejo por aquí un vídeo donde te explico de forma muy sencilla y muy rápida la diferencia que hay entre una magnitud y una unidad de medida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.